Entonces, vamos con la primera clase, ¿cierto? De introducción a este curso de técnicas para la asistencia en anestesia. Ah, no les comenté, pues yo soy enfermero, ¿cierto? Aparte de trabajar con Betsy, tengo experiencia en pabellón, en el Hospital de la Florida, en la clínica Bupa, ¿ya? Principalmente me desempeño como enfermero en pabellón central y pabellón de urgencia en el Hospital de la Florida. Llevo más o menos 3 años ahí. ¿Ya? También tengo experiencia en urgencias, también del Hospital de la Florida, otro añito más. Bueno, es mi hospital ese, ¿ya? Y aparte he hecho una que otra docencia, por ahí escuché a alguien que trabajaba en Santo Tomás, también trabajé ahí con TENS, ¿ya? Y bueno, eso más que todo, ya. Vamos con el curso. ¿Ya? Bueno, vamos a partir definiendo lo que es anestesia, ¿cierto? Bueno, y recalcando también que, bueno, para realizar cualquier cirugía, ¿cierto? De manera segura, responsable y sin dolor, es necesaria la anestesia, ¿ya? Y esto, ¿qué va a implicar? No es solo no causarle dolor al paciente, sino que también es mantener el funcionamiento fisiológico normal del paciente, de su parte cardiovascular, ¿cierto? Y esa es una de las partes importantes de la anestesia, ¿ya? Bueno, vamos a partir haciendo un pequeño recordatorio de fisiología y anatomía. No se preocupen si no recuerdan mucho porque no vamos a profundizar tanto, sino que esto está enfocado a la parte anestésica y es más que todo una pincelada, ¿ya? Bueno, vamos a partir con el sistema respiratorio, que para efectos del curso lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Lo vamos a dividir en vía aérea de conducción y vía aérea de intercambio. Perfecto. Vamos a decir que la vía aérea de conducción son todas las estructuras anatómicas, ¿ya? Por donde es transportado el aire, ¿ya? Y la vía de intercambio es donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿ya? También se puede dividir en vía aérea alta y baja para los que prefieren la otra clasificación anatómica, ¿ya? Donde vamos a decir que la epiglotis es el límite para definir cuándo es vía aérea alta y cuándo es vía aérea baja, ¿ya? Entonces, vía aérea alta vamos a decir que es orofaringe, nasofaringe, laringofaringe, luego viene la epiglotis y luego continuamos con vía aérea baja, donde está la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, ¿ya? Bueno, recordar que el sistema respiratorio es el encargado de realizar el intercambio gaseoso, ¿cierto?, entre el oxígeno que éste incorpora al cuerpo y luego hace el intercambio de oxígeno con CO2 con la sangre, donde el oxígeno entra y el CO2 se elimina al ambiente. ¿Ya? También el aparato respiratorio se encarga de apoyar en la parte del habla, ¿cierto? Y de la regulación, participan un poco en la parte de regulación del pH del cuerpo, ¿ya? Vamos a nombrar las estructuras del sistema respiratorio, pero le vamos a dar su importancia anestésica, ¿ya? Bueno, la nariz, como ya sabemos, es por donde ingresa el aire inspirado y este es humidificado y calentado, ¿cierto? Pero aparte, para anestesia, la importancia que tiene la nariz es que esta nos sirve como vía de intubación para realizar una intubación traqueal. Ya ingresamos por vía nasal y se realiza la intubación, ¿cierto?, traqueal. ¿Ya? Lo que comúnmente se hace es hacerla oralmente, pero si para ciertas cirugías necesitamos hacerla de manera nasal. Por ejemplo, para alguna amigdalectomía podría ser en un adulto, ¿cierto? Ya ahí tendríamos que hacer una intubación nasal, o para alguna cirugía de cabeza y cuello, donde sea necesario, ya, se ve principalmente en las cirugías de otorrino, ¿ya? Luego tenemos la boca y la tráquea, ¿ya?
que, como ya les dije, la boca sirve para hacer la intubación clásica, que es de manera oral, para llegar a la tráquea, ¿cierto? Y la boca también es uno de los principales indicadores que usa el anestesista en la valoración preanestésica para poder predecir, ¿cierto?, si es que eh, va a haber riesgo de intubación o no, con la escala de Malampay, que más adelante la vamos a ver, ¿ya? La faringe, ¿ya? Es donde está nuestro cartílago cricoides, ¿ya? Y este cartílago se considera como la última barrera que tenemos en el cuerpo para la regurgitación y es una estructura importante, ¿cierto?, en la maniobra de Selig, que también vamos a ver más adelante la maniobra de Selig y vamos a discutir también su vigencia o no, ¿ya? La laringe es la estructura donde se desencadena nuestro reflejo de tragar, ¿ya? Reflejo el cual se pierde una vez que el paciente está anestesiado, ¿ya? Y al no tener este reflejo, si el paciente tiene su estómago lleno, va a vomitar, ¿ya? Inconscientemente, y vamos a tener lamentablemente una broncoaspiración, ¿ya? La membrana cricotiroidea, como les adelantaba, sirve para realizar la maniobra de Selig, ¿ya? Y la otra importancia que tiene es que se usa en intubación de emergencia, ¿ya? Para unas intubaciones que también vamos a ver más adelante, ¿ya? Y también sirve para la realización de la traqueostomía, ¿ya? Y finalmente los pulmones, que es donde se produce, donde están alojados los alvéolos, ¿cierto? Donde se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Y también recordar que son estructuras que están muy irrigadas, ¿cierto? Y que donde hay vías venosas centrales, ¿ya? Bueno, como les adelanté de antes, vamos a dividir esto en vía aérea de intercambio, ¿cierto? Donde tenemos los alvéolos, el diafragma, los pectorales menores que clásicamente no se consideran como vía aérea, pero los vamos a nombrar como músculos inspiratorios, ¿cierto? Y los músculos intercostales también, ¿ya? Como ya les dije, los alvéolos son donde se produce el intercambio gaseoso, ¿cierto? La importancia del diafragma, que es un músculo, este permite realizar la, el desplazamiento de las vísceras hacia abajo, ¿cierto? Y generar una presión negativa en los pulmones para que el aire ingrese, ¿ya? Y cuando este se relaja, produce una presión positiva, ¿cierto? Para que el aire sea expulsado al ambiente de manera más fácil, ¿ya? Los pectorales, como les dije, son un músculo inspiratorio, ¿ya? Y los intercostales también son un músculo inspiratorio. Si si de estos no existieran, sería más difícil expandir la caja torácica porque ayudan a que se separen las costillas, ¿ya? Bueno, eso es más o menos lo que les conté ahora, después lo revisan, ¿cierto? Y vamos con los problemas más frecuentes de la anestesia, ¿ya? Los vamos a dividir en tres: problemas de conducción de aire, problemas de paso del oxígeno y problema de transporte de oxígeno, ¿ya? Estos son los problemas más frecuentes dentro de la parte respiratoria, ¿perfecto? En cuanto a conducción de aire, ¿ya? Podríamos decir que esto es porque no logra ingresar el aire desde los labios o la nariz hacia los pulmones, ¿ya? Solo ingreso del aire. Esto podría ser producto de, en la parte netamente anestésica, podría estar bloqueado el circuito anestésico, podría ser que el circuito anestésico esté acodado, o algo que pasa muy común es que el circuito anestésico se haya desconectado,
¿ya? Porque a veces vienen los plásticos, las gomitas del circuito anestésico vienen un poco vencidas o abiertas, entonces es súper fácil que se salgan, y de ahí viene su importancia de cuando hago mi chequeo de la máquina y la revisión del circuito, de conectar todo muy bien, ¿ya? Más adelante también vamos a ver cómo hacer un correcto chequeo de la máquina anestésica, ¿ya? Otra cosa que podría ocurrir es una falla del ventilador, ¿ya? La verdad es que nunca me ha tocado ver una falla de ventilador, y esto es gracias a que por suerte, donde he trabajado, se le hacen las mantenciones correspondientes a tiempo a los ventiladores, ¿ya? Lo que sí me ha tocado, perdón, a las máquinas de anestesia, lo que sí me ha tocado ver son ventiladores que han fallado, principalmente estos ventiladores de transporte, ¿ya? Entonces, cuando ha pasado eso, hemos tenido que desconectar al paciente y rápidamente comenzar a ventilar de manera manual con la bolsa de resucitación AMBU, ¿ya? Bueno, el otro problema más común es problemas con el paso del oxígeno del pulmón a la sangre, ¿ya? Y esto por qué puede pasar y cómo nos damos cuenta también que está pasando, ¿ya? Una manera bastante fácil es, una vez que el paciente está intubado, ¿ya? Revisar que primero la curva de la capnografía sea la correcta, ¿cierto? Y lo puedo mirar, lo puedo checar con la condensación que se produce en el tubo, ¿ya? Si no hay condensación y si no hay una buena curva de capnografía, quiere decir que el paciente probablemente esté mal intubado y haya una intubación esofágica, o podría haber una intubación monobronquial, ¿ya? Otro problema común por el que podría pasar esto, como dice la diapositiva, es por una aspiración pulmonar o una enfermedad pulmonar, ¿ya? Aspiración pulmonar como con lo que les contaba antes, ¿cierto? Que en una intubación con un paciente que no tenía su ayuno correspondiente, ¿ya? Producto de eso, el paciente puede haber regurgitado su comida, su contenido gástrico, y haber aspirado, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un problema para oxigenar, ¿cierto? Y vamos a tener que comenzar maniobras de aspiración, ¿cierto? Y finalmente problemas para transportar el oxígeno, ¿ya? ¿Por qué pues se podrían producir estos problemas? Podrían ser por una anemia basal del paciente, ¿ya? Una falla circulatoria, ¿ya? O una intoxicación por monóxido de carbono o cianuro, lo cual va a producir una disminución de la afinidad de la hemoglobina, ya con el oxígeno. Entonces va a estar saturada esta hemoglobina con monóxido de carbono y no va a transportar oxígeno, ¿ya? Bueno, sistema cardiovascular, ya recordemos que principalmente tenemos el corazón, ¿cierto? Que está compuesto por membranas, donde hay un miocardio, un pericardio y un endocardio, ¿cierto? Y este corazón es el encargado, es la bomba del cuerpo, que se encarga de bombear la sangre, ¿cierto? Por todo el cuerpo, ¿ya? Y esta sangre pasa a los pulmones, donde se oxigena y pasa la sangre desoxigenada, ¿cierto?, al corazón para volver al ciclo, ¿ya? El endocardio va a ser la membrana más íntima del corazón, ¿cierto? La membrana exterior, ¿ya? Deme un segundito. Ya, perdón. Ya. Tenemos nuestro miocardio, que es la membrana compuesta por el músculo cardíaco, que es el encargado de realizar todo el movimiento del corazón, ¿cierto? Vamos a tener, aquí se nombra la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, ¿ya?
Entonces, recordar que el corazón es una bomba dividida en 4 cavidades, ¿cierto? 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿ya? Quienes reciben y bombean sangre, ¿cierto? En 3 tiempos, ¿cierto? Vamos a tener una fase sistólica, una fase diastólica y una fase de llenado, ¿ya? Y esto va a recibir el nombre de ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces vamos a tener una fase de relajación, que les adelantaba que es la fase diastólica, donde la sangre ingresa al corazón, la fase sistólica, donde el corazón se contrae, ¿cierto? Y la fase de expulsión, que es donde el corazón, con esta contracción, expulsa el corazón, o sea, la sangre, perdón, ¿ya? Y como ya les decía, un ciclo cardíaco es el tiempo que pasa entre una sístole y una diástole, ¿ya? Y gracias a esto podemos nosotros medir la presión arterial, ¿cierto? Y gracias a eso también vamos a tener una presión sistólica y una presión diastólica, ¿ya? Bueno, aquí hay un gráfico de hemodinamia, ya que es para que recuerden nomás, ya, recordar que la hemodinamia es el estudio de la dinámica de la sangre en el cuerpo, ¿ya? Y esta va a estar descrita, va a ser alterada por 4 valores, ¿ya? La velocidad, la resistencia, la presión y el flujo, ¿ya? La presión, esta vez se va a ver alterada por la fuerza que ejercen las paredes internas de los vasos sanguíneos, ¿ya? Arterias y venas. El flujo es el volumen de sangre que hay en una unidad de tiempo, ya, el flujo por minuto, perdón, el volumen por minuto. La velocidad va a ser la distancia que recorre esta sangre en la unidad de tiempo que demos, y la resistencia es la dificultad para que la sangre fluya en un vaso. Esta se puede ver alterada por obstrucciones, perdón, dentro del vaso, por trombos, ¿ya? Esta diapositiva prefiero que la lean, ¿ya? Porque quiero llegar a la parte de netamente pabellón, ¿ya? Y seguridad en la atención del paciente, ¿ya? Una cirugía, ¿ya? No comienza con el paciente dentro del quirófano. Una cirugía comienza antes, ¿ya? Para poder hacerla en total seguridad, porque sería muy fácil ingresar al paciente y decir, aquí comenzó, aquí está todo listo, pero hay una preparación previa, ¿cierto? Donde voy a estudiar la historia previa del paciente, voy a realizar una entrevista, voy a ver su anamnesis, ¿ya? Y todo esto en pos de la seguridad del paciente, ¿ya? Y esta seguridad está garantizada por la ley 20.464, la cual nos asegura una atención de calidad, ¿ya? Esta es la ley de derechos y deberes del paciente. Y Betsy nos va a hablar ahora un poquito más sobre esta ley. Betsy, ¿estás por ahí? Sí, Oscar, gracias. Efectivamente, en los cursos que antiguamente dictábamos modalidad presencial para el personal de pabellón, nosotros detectamos que la gran mayoría asume que los derechos y deberes de los pacientes es el cartelito que está ingresado en la entrada de todas las instituciones de salud y que lo exige la superintendencia. No obstante, esta ley es mucho más que eso. ¿Me podrías avanzar la lámina siguiente, Oscar? Perdón. O sea, cuando tenemos que tienen que atender a un paciente en pabellón, la posibilidad de eventos que pueden tener, de eventos adversos, son altísimos. De hecho, cuando uno mira las cifras y las estadísticas, de verdad que da como sustito para los que no somos del mundo de la salud entrar a un pabellón. Y la ley de derechos y deberes de los pacientes establece, primero que nada, que una institución, ya sea pública o privada, debe asegurar la calidad
de la atención que entrega. También define los eventos adversos y también define los criterios de IAS. O sea, hay una serie de normativas que se deben realizar de tal forma que el equipo quirúrgico sea capaz de brindarle seguridad y calidad al paciente que se está atendiendo. Y esto es transversal para todas las prestaciones de salud que se entregan, pero particularmente, como les decía, en el tema de pabellón, porque todos sabemos el nivel de riesgo que hay dentro del pabellón y de un procedimiento quirúrgico, donde el paciente queda absolutamente expuesto en las manos del anestesista y del personal técnico o de enfermería que lo acompaña. Entonces, como son parte del equipo quirúrgico, el no brindar esta seguridad de la calidad de la atención del paciente puede tener implicancias tanto penales como civiles. Y hago aquí la diferencia entre penal y civil, porque obviamente no es muy conocido. Penal es que eventualmente si se determina que hubo negligencia en no tomar las precauciones que se tenían que realizar, o hay fundadamente abandono del brindar esta calidad y seguridad, pueden ir a la cárcel. Es así de fuerte. O sea, te demandan, y tanto el cirujano, el anestesista, el TENS, la enfermera, la arsenalera quirúrgica, también. Y civil, la responsabilidad civil es, no sé, ¿cuánto me cuesta que perdí mi mano? Y lo llevamos a un valor. Es como cuando chocamos el auto y la persona dice, no, el arreglo del auto me sale tanto monto. La responsabilidad civil tiene que ver con responsabilidad que yo tengo que pagarle al otro por el daño provocado. Entonces, volvemos a la importancia de la Ley de Derechos de los Pacientes, que establece que las instituciones de salud deben entregar sus servicios con calidad y seguridad para el paciente. Eventualmente, si nosotros no cumplimos eso, o la institución de salud o el equipo no lo cumple, y frente a una demanda en la cual hay una sentencia, podríamos eventualmente tener la responsabilidad penal o responsabilidad civil. ¿Me expliqué bien, Oscar? Sí, súper bien, Betsy. Gracias. Ya, chicos, entonces, como Betsy decía, hay diversos eventos que nosotros queremos prevenir, ¿ya? Vamos a nombrar los que más ocurren, ¿ya? Son cirugía del lado equivocado. Puede sonar como muy lógico, pero pasó hace poco en el hospital Sotero del Río, hace poco, es un par de años, donde un paciente entró por la amputación de su pie derecho y le amputaron el pie izquierdo. Y luego tuvieron que amputarle su pie izquierdo, que era el que tenía que ser amputado, entonces se quedó sin ninguno de sus dos pies, ¿ya? ¿Cómo se podía prevenir esto? Con una simple marca del cirujano, ¿cierto? En la entrevista del paciente o cuando va a firmar el consentimiento, ¿ya? Es tan simple como acercarme, hola don Juan, ¿cuál es el lado que se va a operar? Este, ¿cierto? O si el paciente está inconsciente, yo me aseguro con las imágenes y marco el pie, ¿ya? O márcole mi cuerpo que va a ser sometido a cirugía, ¿ya? Retención de cuerpos extraños, ¿ya? Yo creo que recuerdan que hace años atrás, en los 90, era súper común que salieran las noticias que al señor lo tienen que volver a operar o que vivió con dolores durante años y que descubrieron la causa y era que tenía una compresa o tenía una pinza o una tijera al interior de su cuerpo y esto fue luego de una cirugía, ¿ya? ¿Cómo prevenimos esto? Haciendo un correcto conteo, ¿cierto?, de las compresas y del material cortopunzante, ¿ya? Y recordar aquí que no es solo responsabilidad del cirujano, sino también del personal de enfermería, quien es el que está dándole apoyo al cirujano, ¿cierto?, con la parte instrumental, ¿ya? Entonces, si yo le pasé 5 compresas, tengo que tener las 5 compresas de vuelta. Si no aparecen, voy a verme en la obligación de llamar al servicio de rayos, ¿cierto? Para tomarle un rayo al paciente y ver si es que está o no está al interior este cuerpo extraño, ¿ya? Incendios.
incendio en un pabellón. Puede ser raro, ¿cierto? Pero recordar que en pabellón se trabaja con oxígeno, ¿ya? Se trabaja con electrobisturí, ¿ya? Y a veces puede pasar que salte una chispa del electrobisturí. Esta chispa llega justo al pañal que yo olvidé retirar porque el paciente se entró a quirófano con el pañal y yo no se lo retiré, y este pañal se incendia, ¿ya? Entonces, bien importante prevenir los incendios, siempre retirando los pañales o cualquier material inflamable que podría quedar dentro, cerca del electrobisturí, ¿ya? Que va a ser mi fuente ignífuga. Errores de transfusión también, ¿ya? Por lo menos donde yo trabajo, no se ve mucho porque hacen casi un triple chequeo, porque tengo que enviar varios formularios al servicio de hematología antes de realizar una transfusión, y llegas el tecnólogo médico, bien diligente, con todos los documentos, revisa todo, ve al paciente, ¿cierto? Se asegura que sea el paciente correcto y hace que el enfermero que está a cargo del paciente que va a recibir la transfusión también firme, ¿ya? Entonces, no se ve tanto eso acá, pero puede ocurrir que transfundamos a la persona equivocada, ¿ya? Por eso siempre es importante una doble comprobación de la identidad del paciente, ¿ya? Eventos relacionados con la anestesia, ¿cierto? Donde yo podría tener un paro respiratorio provocado por la anestesia, podría tener una hipertermia maligna, ¿cierto? ¿Ya? Y por eso es importante siempre tener adecuadamente monitorizado al paciente, ¿ya? Daño o muerte causados por la ventilación, ¿ya? Acá podría ser la falla del ventilador, ¿cierto? O podría ser, yo supe de un caso una vez que un becado se olvidó de apagar los gases halogenados en un paciente pediátrico, y el paciente hizo un paro por culpa de que el ventilador siguió suministrando gases halogenados, ¿ya? Lesiones causadas por el equipo quirúrgico, ¿cierto? Está de más decir aquí cualquier corte que pueda ser hecho por el cirujano en el lugar equivocado, ¿cierto? Ahí tendríamos una lesión causada por el equipo quirúrgico. Y errores de medicación, que esto no hace falta explicarlo, pero es cuando administramos un medicamento equivocado o en una dosis equivocada o al paciente equivocado, ¿ya? Y para eso, para prevenir eso, existen los 5 correctos, 10 correctos, 20 o 50 correctos. Ya no recuerdo en cuántos van, ¿ya? Y abajo dice: la estrategia es establecer una cultura de seguridad y prevención de eventos adversos. ¿Cómo logramos esto? La OMS se dio cuenta que era muy importante la prevención de eventos adversos en la cirugía, y que estaban ocurriendo demasiado, y para poder prevenir esto se dieron cuenta que se podían adoptar ciertas estrategias, ¿ya? Y la OMS da como recomendación, ¿ya?, realizar la lista de verificación de seguridad, ¿ya?, o pausa de seguridad, ¿ya? Que este es el ejemplo, ¿ya?, de la que propone la OMS, ¿ya? Y esta debería ser realizada por el enfermero, ¿ya? Y en el pabellón siempre hay un micrófono, hay alguien que no está silenciado por ahí, se escucha el ruido. Ya, y esta pausa debería ser realizada por el enfermero previo a la inducción anestésica, con todo el personal adentro del pabellón. Ya, en un mundo ideal, chicos, en un mundo ideal debería ser con el enfermero, el anestesista, el técnico en anestesia, arsenalera, pabellonera, ya, el cirujano, el segundo cirujano, todos ellos como mínimo dentro del pabellón antes de realizar la inducción anestésica, y donde vamos a revisar, ¿cierto?, que estén firmados todos los consentimientos informados. Voy a revisar también, le voy a preguntar a mi técnico en anestesia si están todos los equipos listos, le voy a preguntarse al anestesista si es que hay algún riesgo anestésico, ¿cierto?, si hay vía aérea difícil o no, ¿ya? Le voy a preguntar al cirujano
qué cirugía va a realizar, qué procedimiento va a realizar, si hay riesgo de sangrado, los pasos críticos, ¿cierto? Importante saber si hay riesgo de sangrado o no para tomar todas las medidas de prevención, ¿ya? También conocer los pasos críticos, el tiempo estimado que va a utilizar, ¿ya? Voy a preguntarle a mi arsenalera si están correctamente las cajas viradas, ¿cierto? Si están estériles, si están todas las cajas, si está todo el instrumental que va a utilizar, ¿ya? Si la cirugía va a necesitar imágenes o no, para yo haber contactado el servicio de rayos, ¿cierto? Y adicionalmente, ellos proponen una pausa de salida, que es antes de que el paciente salga del quirófano, donde vamos a rechequear el nombre del procedimiento al que el paciente fue realizado. Voy a preguntar si es que el recuento de gasas y de material cortopunzante fue correcto, si está conforme, ¿ya? Voy a revisar que estén correctamente etiquetadas las muestras tomadas al paciente, si es que hubo cultivos o biopsias, ¿cierto? Y voy a preguntarle a mi personal instrumental si es que hubo algún problema con el instrumental para yo dejarlo consignado, ¿cierto? Entonces, como mínimo, la OMS establece esta pauta, ¿ya? La cual debería realizarse de manera, no sé si al pie de la letra, ya puedo hacer algunas cosas antes, otras cosas después, pero debería ser realizada en su totalidad para yo dar una cirugía de manera segura, ¿ya? Eh, esta diapo la pueden leer en su casa, ¿ya? Es más que todo lo que estuvimos explicando, ¿ya? Y sigamos siguiendo con el tema de la prevención, ¿ya? Vamos a hablar de prevención de medidas de precaución estándar, ¿ya? También muy importantes en pabellón por el hecho de que nosotros utilizamos la técnica séptica, ¿ya? Y más importante en el contexto actual en el que estamos, ¿cierto? Nuestro contexto de pandemia, ¿ya? Donde se redoblan los esfuerzos con medidas de precauciones estándar, ¿ya? Por ejemplo, en mi hospital, ya, perdón que sea tan autorreferente, para la pandemia, nosotros no operamos pacientes a menos que sea de urgencia si estos no tienen su PCR COVID negativo, ¿ya? En caso de ser un paciente con PCR tomado pero resultado pendiente, ya donde no hay sospechas de COVID, no hay sintomatología respiratoria, vamos a tratar al paciente con EPP nivel 2, ¿ya? Y en caso de ser un COVID positivo, ya vamos a usar EPP nivel 3, que ahí nos vestimos con todo el traje de astronauta, la mascarilla N95, una mascarilla quirúrgica encima y el protector facial, además de guantes, cubre calzado y nuestro gorrito típico, y el gorrito lo cubrimos con otro gorrito desechable encima, ¿ya? Y terminado eso también hay que ducharse, ¿cierto? Y cambiarse de ropa, ¿ya? Entonces, medidas estándar son las medidas básicas para el control de infecciones, ¿ya? Esta debe ser usada en la atención de todos los pacientes y en cualquier ámbito de la atención, ¿ya? Como les decía, es para prevenir la transmisión de infecciones intrahospitalarias, ¿ya? De paciente a paciente o de paciente a personal de la salud, ¿ya? Entonces, medidas de precaución estándar, tenemos nuestro pilar, ¿cierto? El más importante, la higiene de manos, y el más fácil y barato de realizar, ¿ya? Que debe ser siempre realizado previo a la atención del paciente y al terminar la atención con el paciente, ¿cierto? O al tener contacto con cualquier secreción del paciente, ¿ya? Luego tenemos el uso de barreras protectoras, donde tenemos los guantes, la pechera y la protección facial, ¿ya? Y acá le podemos... no, nada. ¿Ya? Tenemos también la prevención de cortopunzantes, que en pabellón ocurre
ocurriría bastante si no se tuviera cuidado, porque acá se trabaja mucho con cortopunzantes, ¿ya? En los hospitales en general se trabaja con cortopunzantes, pero pabellón es uno de los servicios donde más cortopunzantes hay, porque recordemos que tenemos bisturís, ¿cierto? Tenemos trócares, ¿ya? Y tenemos un sinfín de objetos cortopunzantes, ¿ya? Entonces aquí es importante tener un correcto manejo del material cortopunzante, manipularlo de manera correcta y desecharlo también de manera correcta, ¿ya? Higiene respiratoria, ¿ya? Donde aquí vamos a hablar del uso de mascarilla, que siempre ha sido obligatorio en pabellón, y más ahora que tenemos el tema del coronavirus, ¿ya? Y finalmente, el manejo de desechos y de ropa contaminada, ¿ya? Que este manejo debe ser de acuerdo al manual de REAS de nuestra institución de salud, ¿ya? Eliminar los desechos biológicos en la bolsa que establece mi institución, ¿cierto? Eliminar los desechos químicos en la bolsa que establece mi institución, ¿ya? La ropa contaminada también enviarla de la manera que establece el protocolo de mi institución, ¿cierto? Porque yo no voy a dejar la ropa tirada en el pabellón ni todas las cosas tiradas, hay que limpiar todo, ¿ya? Bueno, técnica aséptica, yo les hablé un poco de esto antes, y la principal, el principal objetivo de la técnica aséptica es disminuir al mínimo ya los riesgos de contaminación microbiana, ¿ya? Para esto yo voy a hacer voy a tomar voy a realizar diversas técnicas, donde nuevamente el pilar es el lavado clínico y quirúrgico de las manos, ¿ya? Uso de guantes de procedimientos y estériles, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a realizar en todo momento, ¿cierto? Lavado al entrar al quirófano, voy a hacer todo con guantes, lo que implique un contacto con el paciente, ¿ya? Y ya en la cirugía misma, lo importante es la preparación de la piel, ¿ya? La cual en una cirugía de manera lectiva debería partir en la casa del paciente o en la habitación del paciente, con la instrucción de que el paciente tome una ducha, ¿cierto? Y que se lave bien, ¿ya? Y también esto va a depender también de la institución, porque hay instituciones que exigen que el paciente, si está hospitalizado, se realice un baño de clorexidina, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso va a depender de cada institución, ¿ya? Aquí lo importante, si hay alguien por ahí que trabaje en el prequirúrgico o que le vaya a dar indicaciones al paciente antes de una cirugía, muy importante, por favor, les pido decirles que se laven el ombligo, ¿ya? Porque en mis años de enfermero me ha tocado encontrarme con sapos y culebras cuando lavo las guatitas, ¿ya? Hay pacientes que pareciera que en su vida se han lavado el ombligo, ¿ya? Bueno, aseo y desinfección de las áreas clínicas y no clínicas al interior de la institución de salud, ¿ya? Por eso es muy importante en este punto nuestro querido y no tan valorado personal de aseo, ¿cierto? Quienes son los que se encargan del aseo y la desinfección de las áreas del hospital, ¿ya? Y además nosotros mismos, que también tenemos que limpiar ciertos objetos en el pabellón, porque el quirófano no lo limpia en su totalidad el personal de aseo, ¿ya? Uso de los antisépticos y desinfectantes correctos, ¿cierto? Recordar que los desinfectantes son para superficies y los antisépticos para la piel, ¿ya? Un correcto uso del material estéril, ¿ya? El cual está a cargo de nuestra central de esterilización, y por eso es importante siempre revisar que esté todo bien esterilizado, ¿ya? Comprobando los virajes externos e internos de mis cajas quirúrgicas, ¿ya? También revisando minuciosamente que estén todos los filtros de la caja puestos de manera correcta, que no estén rotos, que no haya material contaminado dentro de la caja, que a veces pasa que
para las cirugías traumatológicas no limpian bien los motores y uno se encuentra muchas veces con la asquerosidad de un trozo de hueso dentro del motor, ¿ya? O pelos, ¿ya? Una vez me tocó pillar un zancudo dentro de una caja, ¿ya? Así que es importante tener ojo, sobre todo las arsenaleras, ya en las cajas cuando las están abriendo, ¿ya? También importante la desinfección de alto nivel de los equipos que no pueden ser sometidos a esterilización. En nuestro caso, en el caso de anestesia, aquí bien importante la desinfección del videolaringoscopio, ¿ya? Y la correcta desinfección también de los laringoscopios, ¿cierto? Limpiarlas con lo que establece la norma de mi hospital. Ya no se someten a DAN, pero sí por lo menos donde yo trabajo, se limpian con alcohol isopropílico, ¿ya? Y finalmente manejo de desechos hospitalarios, que ya lo mencionamos, ¿ya? Continuando con lo de prevención, una parte muy importante es la prevención de heridas del sitio operatorio, que esta complicación es una de las más frecuentes dentro del postoperatorio, ¿ya? Y es por esto que es importante tomar todas las medidas necesarias para disminuir al mínimo el riesgo de contaminación del sitio quirúrgico, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo hacemos? Tomando todas las medidas que nombramos previamente, ¿cierto? No voy a tocar la herida quirúrgica, ¿cierto? Con mis manos sucias, ¿ya? No voy a manipular los parches que le voy a poner también con las manos sucias, ¿ya? Entonces es importante acá para prevenir tomar todas las medidas de las que hablamos antes, ¿ya? Rol del asistente en anestesia, ¿ya? Acá me voy a detener un segundo porque me gustaría que me vayan contando, ¿ya? Por favor, ¿qué características creen ustedes que debería tener un asistente en anestesia? Los escucho. Igual si les da lata hablar, lo pueden escribir en el chat, porque parece que estamos medias tímidas hoy día. Parece. Consulta, pueden activar sus micrófonos, porque a lo mejor yo las tengo bloqueados los micrófonos. Puede ser Puede eso. ser también, ¿no? Puede ser. O escriban. Ahí están activando los micrófonos. No, no es problema mío. Flor, ¿tú quieres opinar? ¿O Natalia? Debe ser amable, nos dice Andrea Ábalos. Perfecto. Todo personal de la salud debería ser amable con sus pacientes, ¿cierto? Pero, bueno, vamos a Yo adelantar creo un que un poquito. básico, Oscar, un básico que tiene que haber en general en el personal de salud, tiene que ver con la vocación de servicio. Correcto. Porque de muchos verdad se les que hay olvida. muchas personas que estudian alguna carrera del área de la salud porque asumen que van a tener buenos ingresos. Y eso, Correcto. tú sabes que es relativo, en algunos casos sí, en otros casos no, pero ese ingreso que reciben es porque hay un tremendo trabajo en lo que tienen que hacer, turno, manejar urgencias, trabajar en equipo, que curiosamente dentro del pabellón el trabajo en equipo es súper escaso. Cuesta afiatar equipos quirúrgicos, demora tiempo. Entonces, la verdad que si no tienes vocación de servicio, todo esto que estamos hablando ahora, como que no tiene mucho sentido. Es mi humilde opinión y si alguien no está de acuerdo, también es comprensible. Usaste la frase correcta, la frase que quería usar. Trabajo en equipo dentro del pabellón, ¿ya? El pabellón es un mundo aparte dentro del hospital, ¿ya? El pabellón es un mundo donde toman principal protagonismo ya no solo el médico, ya que en general todos sabemos que cada enfermería tiene su trabajo y que si bien todos creen que el médico hace todo, no es así, pero dentro del pabellón no solo el médico
toma protagonismo, porque no se puede llevar a cabo una cirugía solo con un médico. Acá tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja todo de la mano para lograr un objetivo, que es operar de manera correcta a nuestro usuario, ¿cierto? Y para que todo esto funcione, hay que tener muy claro nuestro trabajo, ¿cierto? Ser diligente. Y yo les preguntaba qué características debería tener este ayudante, asistente en anestesia, ¿cierto? Y como bien dijo Betsy, el primero que nombramos acá es vocación de servicio, ¿ya? Muy importante que jamás se nos olvide que nosotros estudiamos esto porque queremos ayudar a las personas, no solo por ganar dinero o un reconocimiento, ¿cierto? ¿Ya? Un buen asistente en anestesia debe ser proactivo, ¿ya? Tiene que anticiparse a cualquier situación que pueda suceder. Si veo que el anestesista está medio complicado y sé lo que me puede pedir, lo voy a tener a mano, ¿ya? Por ejemplo, si veo que le está costando ver con el laringoscopio, con la hoja que le pasé, le voy a sugerir, doctor, necesita que le pase otra hoja, y le voy a cambiar la hoja. Y el anestesista va a decir, oh, muchas gracias, ¿ya? Tener siempre, anticiparme a lo que pueda requerir mi anestesista, ¿ya? Medidas de tubos, por ejemplo, el videolaringo, si es que lo pudiese necesitar, ¿ya? Aunque aquí en Oscar, el chat. y conocerles la maña al anestesista, Uy, sí. porque cada anestesista tiene su forma de trabajo. Hay unos que trabajan con determinado elemento y otros con otro. Y eso, claro, se va dando en el trabajo en equipo cuando uno va conociendo a las personas y se va anticipando, pero ahí también hay que agregar, conocerle como la técnica de trabajo del anestesista. Suena Correcto. mejor. Sí, hay que conocer, cada uno tiene sus mañas. Al final uno lo aprende a querer, ¿cierto? A veces, pero hay que aprender a trabajar con ellos. Por ejemplo, acá hay un anestesista, el doctor Sepúlveda, ¿ya? Que a él le encanta, bueno, él a la clorexidina le dice metapío, ¿ya? Ya sabemos que el metapío no se usa, ¿ya? Pero él dice, deme metapío. Y una vez le tocó lo dejaron con un técnico en anestesia nuevo, y le pidió metapío, y él no encontraba, y iba a ir corriendo a buscar metapío. Y yo le dije, oye, no, si quiere clorexidina. ¿Ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora hubiese salido el tipo, todo se hubiese enreído de él. ¿Ya? Y pasa que les encanta hacer bromas también al personal de enfermería. Por ejemplo, hay una broma acá que hacen siempre a los enfermeros nuevos que nosotros ya la sabemos, y cuando llega el enfermero nuevo se la advertimos. Ya cuando llega un enfermero nuevo, no al hospital, sino que un enfermero sin experiencia en pabellón, ¿ya? Le encanta decir, deme un Celic. Y el tipo o la enfermera van a buscar a Omnicel, que es nuestra central de abastecimiento, un Celic. Y si alguien le sigue la broma, le va a decir de qué número quiere el Celic, ¿ya? Y cuando Celic es una maniobra que se realiza en la intubación, ¿ya? Pero bueno, lo han hecho, el enfermero ha hecho el loco, después se ríen, ¿cierto? Pero son cosas que pasan, ¿ya? Bueno, volviendo al tema, un buen asistente también debe ser resolutivo, ¿ya? Para esto debe lograr siempre encontrar una solución, ya la mejor solución a distintos problemas con los que podríamos encontrarnos. Recordemos que el pabellón es un servicio dinámico, ¿cierto? Que siempre va cambiando, ya el trabajar con las personas no es algo estándar, ¿cierto? Donde, por ejemplo, yo entro el auto al mecánico, ya, y el mecánico va a realizar siempre el procedimiento en distinto orden, o sea, en el mismo orden. Acá puede cambiar y puedo tener distintos problemas. El paciente se podría hipotensar, el paciente podría entrar en paro, ¿ya? Entonces siempre tengo que intentar ser resolutivo, ¿ya? Además, debe tener los conocimientos adecuados y estar siempre actualizado en lo que refiere a fármacos y procedimientos de pabellón, ¿ya? Por eso es importante irse actualizando cada cierto tiempo, porque el mundo de la salud evoluciona bastante rápido. Por ejemplo, hay fármacos que hoy en día ya no se utilizan,
ya, y que antes eran el gold estándar en la anestesia, ya, que más básicamente eso con el asistente en anestesia, pero principalmente la habilidad de trabajar en equipo, ¿ya? Vamos a ver ahora las funciones de un asistente en anestesia en el preoperatorio, porque yo les contaba que la cirugía no parte con el ingreso del paciente a quirófano, ¿ya? Tengo que realizar distintas funciones antes de ingresar al paciente a el quirófano, ¿cierto? Tengo que asegurarme que mi máquina de anestesia esté conectada a la red eléctrica, ¿cierto? Que tenga la suficiente carga, que le tengo que hacer un pre-checking, ¿cierto? Y ver que esté funcionando de manera correcta, ¿ya? Tengo que armar el circuito de anestesia, perdón, el circuito de ventilación, tengo que preparar mi bandeja básica de anestesia, cambiar la cal, ¿ya? Comprobar las alarmas, ¿cierto? De mi monitor, ¿ya? Tengo que ver que, no sé, por ejemplo, estuve en una cirugía de adulto y me toca una cirugía pediátrica, tengo que anticiparme y ver que tengo manguitos de presión pediátricos, ¿cierto? El de adulto le va a quedar nadando al brazo del pobre pequeño, ¿ya? Entonces, como dice acá también, implementación y preparación del pabellón de acuerdo a la cirugía que voy a realizar, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que van a necesitar rayos en esta cirugía y necesitan meterlos por cierta parte de la mesa quirúrgica, voy, antes de pasar al paciente, voy a dar vuelta a la mesa quirúrgica, ¿ya? Porque si no, si llega el momento en que paso el paciente a la mesa y ven que no la di vuelta, se va a enojar el anestesista o se va a enojar el cirujano, ¿cierto? ¿Ya? Comprobación y funcionamiento de los equipos, que ya lo nombramos, ¿ya? Instrumental, implantes y o insumos quirúrgicos, que también lo nombramos antes en la pausa de seguridad, que dijimos que hay que comprobar que esté todo, ¿ya? Comunicación oportuna con los servicios de apoyo en caso de que vayamos a necesitar transfusiones o imágenes, por ejemplo, ¿ya? Y aquí viene la parte de la evaluación del paciente, ¿ya? Tengo que asegurarme que sea el paciente correcto y que sea el sitio quirúrgico correcto el que van a operar. Por lo que les decía de la lateralidad, ¿cierto? De que si se iba a operar de la pierna derecha, no lo opere en la pierna izquierda, ¿ya? Y que siempre sea el paciente correcto, porque puede ser que vaya el paciente Juanito se va a operar de apendicitis y el paciente Pepito se va a operar de una vesícula, ¿ya? Y los confundimos, ¿ya? Y muy importante acá ver que estén todos los consentimientos informados, firmados, que la evaluación preanestésica también esté realizada, ¿cierto? Y que al paciente se le haya explicado todo y que no tenga ninguna duda, porque muchas veces nos vamos a encontrar con médicos, ¿cierto?, que no le explican de manera adecuada al paciente y el paciente queda con muchas dudas y esas dudas le causan temor, ¿ya? Y tenemos un paciente que no entra relajado ni de manera tranquila a quirófano, ¿ya? Entonces, va en nosotros asegurarnos que haya comprendido todo de manera correcta, ¿ya? Bueno, elementos mínimos para la entrega de anestesia con seguridad, ¿ya? Vamos a irlos nombrando nomás. Lo mínimo que tengo que tener es tener una buena vía venosa, ¿cierto? De acuerdo a la cirugía que voy a realizar, ¿ya? Si voy a realizar una cirugía grande, ¿cierto? Donde van a haber pérdidas hemáticas estimadas mayores a, no sé, 300 cc, 400 cc, no voy a ingresar al paciente con una vía venosa número 22 o número 20, ¿cierto? ¿Ya? Voy a establecer como mínimo un 18, un 16, ¿ya? En cirugías como las cirugías oftalmológicas, puedo usar incluso vías venosas número 22, ¿ya? Máquina de anestesia revisada y funcionando, que ya lo habíamos dicho. Tener siempre mis bolsas de reanimación AMBU, ¿ya? Y a la mano un balón auxiliar, ¿ya? Y que este dato nunca se les olvide, tiene que tener su nivel de oxígeno entre 1500 y 2000 PSI,
¿ya? Un balón con menos de esa presión no me sirve para una reanimación, ¿ya? Mis fármacos anestésicos preparados, rotulados, ¿cierto? Muy importante el rótulo. Sondas de aspiración conectadas al sistema y la aspiración funcionando, ¿ya? Máscara facial para administrar el oxígeno. Cánulas orofaringias. Las leo porque son bastantes y la verdad es que si se las voy nombrando, les voy a nombrar una primero, la otra después y al final nos vamos a enredar, ¿ya? Guantes de procedimiento, ¿ya? Tubos traqueales de diferentes tamaños. Siempre pregúntele previamente al anestesista qué tubo va a realizar, o sea, va a utilizar, pero aún así siempre tenerle un tubo de medio número más y de medio número menos como mínimo, ¿ya? Si me pide un 7, le voy a tener un 6,5 y un 7,5, ¿ya? Máscaras laringeas también, muy importante. Laringoscopio funcionando y con pilas. Ya recuerden siempre revisar su laringoscopio previo y entre cirugía y cirugía, porque entre cirugía y cirugía se puede acabar la pila o entre cirugía y cirugía puede fallar la luz del laringoscopio, dejar de hacer contacto de manera correcta, ¿ya? Y tengo que anticiparme, ¿ya? Tener siempre mi conductor TEP en caso de una intubación más difícil, siempre anticiparme, ¿ya? La cinta adhesiva para la fijación del TEP, ya cortada, ¿cierto? Y además tener, que no dice ahí, cortadas las cintas que voy a utilizar para cerrar los ojitos de mi paciente, ¿ya? Y cómo voy a cortar la tela va a depender de lo que dijo Betsy, la maña de cada anestesista, ¿cierto? Yo creo que ha habido algunas riéndose, yo creo que todas deben decir sí, las que tienen experiencia, porque a todos los anestesistas les gusta la tela de manera distinta, que más larga, que más corta, que doblela por la mitad, no que a mí me gusta usar gasa, y la gasa hay que amarrársela de cierta forma, si no la amarra él, ¿ya? Y la monitorización de rutina y verificar las alarmas del monitor, ¿ya? Eso es como mínimo para entregar una anestesia con seguridad, ¿ya? Recordar siempre que somos parte fundamental del equipo, como les decía, esto no funciona, ¿cierto? Si falta algún miembro del equipo quirúrgico, ¿ya? Como les decía, el cirujano no es el más importante dentro del quirófano, todos somos importantes dentro del quirófano porque si no fuese así, los cirujanos operarían solitos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, siempre recuerden que ustedes son el asistente de anestesia, ¿ya? Si tienen algún problema, no duden en sentirse apoyado por su equipo, por su enfermero o por el anestesista muchas veces, ¿ya? Así que recuerden que somos todos importantes y acá eso sí, siempre importante es realizar mi trabajo de la manera más diligente y respetar todas las normas para no tener problemas, ¿cierto? Eh, Evaluación preoperatoria. Esta es la evaluación que realiza el anestesista previamente a una cirugía, ¿ya? Donde va a revisar la anamnesis del paciente, va a ver si es que hay antecedentes de comorbilidades, ¿cierto? Cirugías previas, alguna condición basal del paciente, alergias, muy importante, ¿ya? Sobre todo la alergia al látex, ¿ya? Que es muy importante saberla antes de para poder preparar los pabellones, porque ha pasado que el paciente se va a operar, está todo listo, y el anestesista hace la entrevista y ve que es alérgico al látex, y se va todo para abajo, ¿ya? Hace poco me pasó, no fue alergia al látex, pero sí fue alergia al medio de contraste, ¿ya? Donde un paciente se iba a realizar una cirugía vascular. Creo que era sí, se iba a realizar una angiografía, ¿ya? Y acá el primer filtro es el filtro de la entrevista preoperatoria, ya donde la enfermera del preoperatorio cita al paciente, ¿cierto? Le pregunta todos sus antecedentes, ¿ya? Y
aquí no dijo nada el paciente, le preguntaron si era alérgico, de hecho revisaron todo y en el registro no había escrito nada, ya solo las comorbilidades del paciente. ¿Ya? Después de eso, pasó por consulta en el policlínico en el policlínico con el médico que le iba a operar, y el médico también la entrevista, y no le dijo nada de la alergia al medio de contraste, ¿ya? Luego vino la entrevista preoperatoria, y con el anestesista estábamos realizando la entrevista de manera simultánea, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta que el paciente era alérgico al medio de contraste, y la cirugía se cayó, ¿ya? Se imaginan, lo metemos al pabellón, se le inyecta el medio de contraste para realizar la angiografía y el paciente hace un paro. Y con la edad que tenía, no lo saca nadie de ese paro. Así que muy importante preguntar siempre todos los antecedentes del paciente, ¿ya? Entonces, como les decía, en la evaluación preoperatoria, el anestesista realiza la entrevista, ¿cierto? Y esto es para prevenir cualquier evento adverso. Y aquí se nombra que esta medida ayuda mucho a reducir los costos y mejora los resultados del paciente y su satisfacción, ¿ya? ¿Cómo hace esto? Obviamente va a reducir los costos ya al no tener complicaciones. Si yo no tengo complicaciones, voy a entregarle un procedimiento más seguro al paciente y voy a acortar su estadía hospitalaria, y de esa forma vamos a tener un paciente más conforme, ¿ya? Es mucho mejor que me den el alta al otro día que quedarme hospitalizado una semana más por una complicación que era totalmente prevenible, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, el paciente no va a estar satisfecho con su atención brindada, ¿ya? Entonces, en esta evaluación preoperatoria, ya el anestesista ya conoce el procedimiento a realizar, ¿cierto? Y en base a la cirugía y los antecedentes del paciente, el anestesista decide qué tipo de anestesia va a utilizar. Si esta va a ser general, regional o solo con sedación, ¿cierto? En esta va a revisar la historia del paciente, ya va a revisar los exámenes y todos los datos que ya nombramos, comorbilidades, alergias, etcétera, ¿ya? Y va a realizar un examen físico, ¿ya? Y con eso va a estimar un riesgo anestésico a partir de la clasificación ASA, ¿ya? Que es esta clasificación que se utiliza, que es de la Sociedad Norteamericana de Anestesia, la ASA, ¿ya? Y me sirve para estimar el riesgo anestésico que tiene cada paciente, ¿ya? Esta clasificación ASA va de 1 a 6, ¿cierto? Y ASA E es cualquier paciente de urgencia, ¿ya? De emergencia, perdón. Entonces, el ASA 1 es el paciente ideal, ¿cierto? El paciente sano, el paciente sin comorbilidades, ¿ya? Por lo general es el paciente de clínica, ¿ya? Aquí en Santiago, paciente de clínica, todos sanitos, ¿cierto? Llevan una vida sana, ¿ya? Tienen un buen autocuidado, tienen una buena educación en salud, y por lo tanto esta persona se cuida, ¿cierto? Evita el sobrepeso, mantiene una vida activa, ¿ya? El paciente de ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve a moderada y sin limitación funcional, ¿ya? Este es el piso del paciente de hospital, ¿ya? Acá tenemos al paciente hipertenso, diabético, pero compensado, ¿ya? Esta señora es consciente, ¿ya? Le diagnosticaron diabetes, pero va a los controles, se toma todos sus medicamentos, bajó de peso, lleva una vida sana y lleva una dieta acorde a su estado de salud, ¿ya? ASA 3, tenemos enfermedad sistémica moderada a severa con limitación funcional. Acá tenemos a don Carlos, a la señora Juanita, que dicen, nah, yo no me tomo las pastillas, ¿para qué? ¿Cierto? Y toman Coca-Cola como locos, ¿ya? Entonces, ASA 4, una enfermedad sistémica severa con riesgo vital constante, ¿ya? Aquí ya hablamos de un paciente de UTI, ¿ya? Un paciente, por lo general estos pacientes están hospitalizados y son pacientes que
programan o a veces llaman de emergencia para ingresarlo al pabellón, ¿ya? ASA 5, un paciente moribundo con pocas probabilidades de que sobrevivan a una cirugía después de las próximas 24 horas. Perdón, que sobrevivan con o sin cirugía, ¿ya? Por lo general, estos pacientes no se operan por lo general, ¿ya? ASA 6 son los pacientes con muerte cerebral, ¿ya? Estos sí los van a ver, ¿ya? Si es que en su hospital se hacen trasplantes, ¿ya? Entonces ahí van a estar con el procurador, ¿ya? Y ASA E, como les decía, es cualquier paciente que necesita una cirugía de emergencia, ¿ya? Un policontuso, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más puede ser? Una obstrucción intestinal que necesita cirugía, pero urgente, ¿ya? No, ni eso. Alcanzan a entrevistarlo. Un baleado, ya una penetrante abdominal, una penetrante cardíaca, ya ahí suben inmediatamente, un aneurisma roto, ¿ya? Bueno, eso con la clasificación ASA, ¿ya? Entonces, ahora cuando vean, cuando escuchen que es ASA 1, ASA 2, ASA 3, ya no va a ser chino para ustedes, ¿ya? Vamos a saber que si me dicen ASA 1, ya, paciente sano, se cuida, ¿cierto? ASA 3, no, la señora Juanita que no se toma sus pastillas, ¿cierto? Que lamentablemente ya sabemos que la realidad de todos esos pacientes que terminan amputados, ¿cierto? Ya con el síndrome del jamón que le decimos acá, que partimos por el dedito y le vamos cortando después el metatarso, el pie completo, hasta llegar a la rodilla. Y ahí vamos cortando el jamón, ¿ya? Entonces, una vez ya realizada la evaluación y estimado el riesgo ASA, ¿ya? El anestesista determina si es que determina el riesgo anestésico y además si es que va a utilizar anestesia general, procede a evaluar la vía aérea del paciente, ¿ya? Y con esto utiliza la escala de Mallampaggi, donde va a fijarse en la lengua del paciente, ¿cierto? Y le va a dar un valor de acuerdo a lo que va viendo, ¿ya? Y también se utiliza como predictor el cuello del paciente, si es que tiene cuello corto o no. Pero vamos a ver más adelante esa escala y con dibujos, entonces va a ser más ilustrativa, ¿ya? Máquina de anestesia. Ya al que no la conoce, se la presento. Es la de la foto. Bueno, lo ideal de esta parte es hacerla presencial, ¿cierto? Mostrarle la máquina de anestesia, que la toquen, que la vean, ¿ya? Pero básicamente la máquina de anestesia está conformada por un ventilador, ¿cierto? Un monitor, unos vaporizadores para gases halogenados, ¿ya? Y la cal del circuito, ¿ya? Entonces, las máquinas de ahora son todas diferentes, ¿cierto? Se utilizan todas de manera distinta, pero como mínimo todas tengo que, antes de una cirugía, hacerles un autochequeo, que la verdad es bastante fácil en la mayoría, ¿ya? Es solo apretar un par de botones y que hagan el autocheck. De hecho, cuando las prendo, la mayoría de las veces hacen el autocheck de manera automática. Hay que solo confirmar que quiero realizar el autocheck, ¿ya? Tienen sensores de fuga, ¿ya? Que también son revisados en el autocheck. Alarmas, las cuales se pueden programar de acuerdo a si el paciente es adulto, si es pediátrico, neonatal, ¿cierto? Voy a establecer los parámetros, ¿cierto? En algunas cirugías voy a necesitar que el paciente esté hipotenso, ¿cierto? Entonces lo voy a programar para que suene si es que tengo PAM mayor a 80, por ejemplo, ya que es una PAM normal, pero puede que la necesite para la cirugía, ¿ya? Y están por lo general conectadas a un computador al lado, ¿ya? Y hay un video en el aula que la pueden ver donde se realiza cómo se revisa la máquina de anestesia y cómo se arma el circuito de anestesia, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el circuito que va al paciente, que mínimamente está compuesto por una bolsa, un corrugado doble,
ya filtros de partículas que ahora para el COVID muchas veces se ha puesto un segundo filtro de partículas, ya el canister donde va la cal sodada y válvulas para el oxígeno, ¿ya? Adicional a eso, el circuito en la máscara facial o en el TOT va el sensor de, hoy se me olvidó el nombre, de capnografía. ¿Ya? Bueno, aquí hay un cuadrito, ¿cierto? Que ustedes lo van a revisar después, que es para que se guían cómo realizar el chequeo de el carro de anestesia y de la máquina, perdón, de la máquina de anestesia, ¿ya? Entonces ahí les dice todo lo que tenemos que ir chequeando y lo importante, ya además de mi carro. Y como torpedo abajo también aparece nombrada la bandeja básica que tengo que tener armada, ya que también la vamos a ver más adelante, pero le adelanto que es atropina, efedrina y lidocaína, ¿ya? Y esto también, y aparte tengo que tener mi bandeja de anestesia armada, pues si es que voy a hacer anestesia espinal, si es que voy a hacer anestesia general, va a cambiar el tipo de bandeja, ¿ya? Pero ahí revisen ese cuadrito en su casa, ¿ya? Eso, chicos, ¿ya? A modo de resumen, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que manejemos la anatomía de la... Bueno, no tengo que ser experto en anatomía, pero como mínimo saber para qué es cada parte anatómica, ¿cierto?, en anatomía, para saber el porqué de lo que estoy realizando, ¿cierto? En cuanto a la seguridad de atención del paciente, ¿ya? Lo nombramos hasta el cansancio, lo importante acá es prevenir la causalidad, o sea, la ocurrencia de eventos adversos en el pabellón, ¿ya? A través de, ¿qué? De la pausa de seguridad, de la prevención de vías y las precauciones estándar, más la técnica aséptica, ¿ya? El rol del asistente en anestesia, ya les dije también que somos parte fundamental del pabellón, ya somos quienes vamos a apoyar al anestesista y tenemos implicancia en todo el proceso quirúrgico y se me fue también decirles que nuestro rol va desde que el paciente llega no al quirófano, sino que al servicio de pabellón, ¿cierto? En la entrevista, ¿ya? Donde simultáneamente yo voy a ir preparando mi pabellón, ¿ya? Y mi rol termina cuando entrego al paciente en recuperación, ¿ya? Siempre acompaño al paciente de recuperación con el anestesista, ¿ya? Y muy importante, llevar la analgesia que el paciente va a necesitar preparada, ¿ya? O si no, me van a odiar los enfermeros de recuperación, ¿ya? Siempre llevar preparada mi analgesia, ¿ya? Eh, Eso, chicos, ya vamos a terminar porque nos pasamos un poquito, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Mientras colocan sus preguntas en el chat, ¿puedes avanzar la otra PPT? Eso. Nosotros estamos en la Masterclass 1 del proceso preoperatorio. Mañana esta clase va a estar disponible abajo del tema que dice máquina de anestesia. Y con eso terminamos este módulo, pero necesitamos dos cosas de ustedes. Que contesten el foro que dice paciente ingresa a una cirugía de urgencia, que es un caso que colocamos con Oscar para que ustedes lo resuelvan y Oscar después les va a dar retroalimentación del caso. Y terminado eso, contesten una evaluación parcial que se llama Midamos nuestros aprendizajes, para que no lo olviden. Devuelvo a sala de preguntas para que contestemos las consultas. Oscar, tú mencionaste dentro de las situaciones los incendios en pabellón, mencionaste que trabajaban con oxígeno, con electrobisturí, pero una cosa frecuente que yo he visto es que tienen estos alargadores.
alargadores también. dentro del pabellón con muchos enchufes y eso es un tremendo riesgo. Sí, Betsy, se me había olvidado también nombrar los enchufes, ¿ya? Asegurarse que los enchufes estén en buenas condiciones. Eh, Como dices tú, sí, hay de estos alargadores conectados con muchas cosas, ¿ya? Si es que van a hacer eso, que sea un enchufe adecuado, ¿ya? Porque, por ejemplo, en las cirugías de laparoscopía, la torre laparoscópica está compuesta por varias partes, ¿ya? Tengo una consola de la cámara, ya, tengo mi fuente de luz, ya, tengo la pantalla y tengo se me olvidó la palabra, perdón, ya, esta máquina que va a inflar con CO2, ya, se me fue el nombre, ya, no importa. Cuando se acuerde lo Eh, menciona. Sí, entonces cada una utiliza un conector, ¿ya? ¿Y qué se hace por lo general? Se conectan todas a un enchufe, o sea, un alargador, ¿ya? O zapatilla, como les decimos acá en Chile, y esto se conecta a la corriente, ¿ya? Si voy a hacer eso, no está mal, pero tiene que ser el alargador adecuado, con un protector de corriente, ¿cierto? Que no tenga cables pelados, ¿ya? El neumo, se me olvidó, ahí me acuerdo, el neumo. ¿Ya? Entonces, de esa forma también prevengo accidentes, ¿ya? Podríamos tener un electrocutado con enchufe en mal estado, ¿ya? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Y otra cosa, Oscar, esa lista de chequeo que tú presentaste, lo importante de que cada institución de alguna manera tenga su propia lista de verificación y precisamente cuando se incorpora gente nueva que de repente no tiene cómo guiarse, eso les ayuda bastante a decir, ah, ya, tengo que verificar esto, tengo que verificar esto otro, y obviamente con las propias normas que tiene cada institución de salud. Consulta, porque tú mencionaste el tema de REAS. Yo tengo unas PPTs, unas láminas que hay un resumen de REAS. ¿Les Ujú. interesa que se las suba a la plataforma? Contéstenme por el chat. Ahí veo unos deditos arriba, dicen que sí, Sí, Andrea. ya, denme de aquí al fin de semana, son unas PPTs sencillas, pero que explican cómo se maneja REAS. Lo básico que tiene, o sea, es como el desde que tienen que saber de REAS. Así que me comprometo de aquí al fin de semana a dejaré las PPT subidas, que se las vamos a sacar al curso de ellas. Ahí Adi está levantando la Sí, mano. ya, yo les subo con material complementario. Consultas, chicas, chicos, ¿qué les pareció la clase? Oscar, muchísimas gracias por tu clase, como siempre. Oye, veo que Adi estaba subiendo la mano, no sé si quiere preguntar algo, quieren que le habiliten el micrófono, no me deja la duda. Me dicen que buena y clarita, todo súper claro. Parece que, como siempre, mi estimado Oscar, su clase fue sencilla, clara, concisa, con lo más importante. Qué bueno. Deje de compartir pantalla. Ahí está. Estimado Oscar, estimados alumnos, de verdad que muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase, que es el día 22. Si alguien no pudo participar en la clase, recuerden que mañana a partir del mediodía van a estar en la plataforma, ¿ya? Así que muchas gracias. Ahora, si tienen una duda que les aparezca después de la clase, hay un chat que se llama Consultas al Docente. Ahí nos envían las preguntas y nuestro querido Oscar nos va a responder. Así que muchas gracias a todos. Gracias Loreto, gracias Oscar, gracias a los alumnos. Que tengan una buena noche. Que estén muy Nos bien. Buenas vemos noches. 22.